Si el método de Newton y de la secante se vuelven lentos, es posible que estemos ante la presencia de una situación muy especial, y es donde la raíz coincide con un valor crítico. Esta situación es muy importante que la tengamos en cuenta porque tendríamos que diseñar un método para eso. El método que vamos a ver lo vamos a explicar primero desde el punto de vista teórico, qué significa, y luego lo vamos a ver como una variante de punto fijo, en cuyo caso deberá ser muy fácil entender y diseñar el método. Analicemos la gráfica que estamos observando, que contiene dos raíces, una en x igual a 1 y otra en x igual a menos 2. El caso especial lo vamos a ver cuando x es igual a 1. Se observa que hay un valor mínimo. Si estuviéramos aplicando el método de Newton, como el método se aproxima por tangentes, a medida que va avanzando hacia la raíz x igual a 1, la pendiente se va aproximando a 0. Si la pendiente se va aproximando a 0, el método de Newton converge lentamente, y lo mismo ocurre el de la secante, porque la secante es una aproximación del método de Newton. En este caso vamos a tener problemas, porque si se observa, ambos métodos no van a lograr llegar a la raíz de manera efectiva. Se observa que en la ecuación x igual a menos 1 se repite en ambos casos, entonces la función y la derivada estarían dando igual a 0. Veamos lo que sucede desde el punto de vista algebraico en estas situaciones. Supongamos que tenemos una ecuación de la forma x menos 5 elevado a la 4 por x menos 3 elevado a la 2 igualado a 0. Si fuéramos a hallar la solución de esta ecuación, entonces diríamos que el x menos 5 está expresado 4 veces, se multiplica por sí mismo 4 veces, y el x menos 3 2 veces. Esto equivaldría a decir que x menos 5 se iguala a 0 durante 4 veces, y por lo tanto la raíz x igual a 5 se repite 4 veces. De la misma manera, x igual a 3 se repite 2 veces. En este sentido, diríamos entonces que tenemos una raíz que se repite varias veces, es decir, que tiene una multiplicidad. Ejemplo, si x es igual a 5, diríamos que en ese valor hay una multiplicidad 4. Y en x igual a 3 hay una multiplicidad de 2. La situación anterior se puede formalizar de la siguiente manera. Si tenemos una función que se puede factorizar como un x menos p elevado a la n por cualquier otra cosa, diríamos que el x menos p está señalando una raíz en x igual a p que tiene multiplicidad m. O sea que digamos que el factor simple, lineal, digamos lo que es x menos p, elevado a ese valor nos está señalando una raíz múltiple, y el grado de multiplicidad está siendo señalado por el exponente. Por el contrario, si m es igual a 1, diríamos que la raíz es simple. Supongamos que queremos resolver la ecuación x a la 3 menos 6x2 más 12x menos 8 igual a 0. Para hacerlo, empecemos por graficarla. Si observamos la gráfica, nos damos cuenta que en x igual a 2 hay un punto de inflexión. Es decir, da la apariencia de que estamos ante una raíz múltiple. Veamos qué pasa. Entonces, lo primero es, si tomamos la ecuación original y la factorizamos, observamos que eso corresponde a un binomio al cubo. Por lo tanto, en x igual a 2, la función evaluada da 0. Pero si hallamos la derivada, al reemplazarla también por 2 nos da 0. Y la segunda derivada también. Entonces observe ahora que la tercera derivada ya no da 0. Entonces, en conclusión, cuando yo reemplazo x igual a 2, la función, la primera derivada y la segunda derivada dan 0, pero la tercera derivada da distinta de 0. Parece ser que existe una relación muy poderosa entre la multiplicidad de la raíz y las cantidades de derivada que se igualan a 0 al reemplazar esta en la raíz. El ejemplo anterior nos induce a pensar que existe una propiedad que permita detectar cuando una raíz es de multiplicidad mayor que 1. De hecho, sí existe.
Lo primero es pensar que la función tiene m derivadas continuas. Entonces, si dada una raíz p, esta raíz se evalúa en la función, se evalúa en la primera derivada, en la segunda derivada, sucesivamente, hasta la m-1 derivada, y el resultado da 0, y en la que sigue, que es la derivada del lugar m, se reemplaza la p y da distinta de 0, podemos concluir que la raíz es de multiplicidad de m. Como el teorema es en ambos sentidos, quiere decir que si yo quiero saber si una raíz es de multiplicidad de m, basta que calcule las derivadas, evalúe esa raíz en cada una de ellas de manera secuencial hasta que me dé distinto de 0. En el momento en que me dé distinto de 0, yo puedo concluir que ese orden de la derivada es la multiplicidad de la raíz. Es muy importante tener una idea intuitiva del comportamiento gráfico de lo que es una raíz múltiple. Para ello, pensemos en si la raíz es de multiplicidad par, es decir, multiplicidad 2 o 4 o 6, entonces gráficamente se puede observar que corresponde a un máximo o un mínimo dentro de la gráfica. En cambio, si la multiplicidad es impar, esta corresponde a un punto de inflexión que cruza el eje X. Bueno, empecemos por definir el método. El método lo vamos a definir en primer lugar como una variante de punto fijo. Si lo vamos a definir como una variante de punto fijo, lo que buscamos es que existe una manera de definir la función g que nos va a permitir calcular los nuevos valores, y esa función g cumple unas reglas que por ahora no vamos a estudiar, pero que simplemente diremos que esa es la función. Es x menos la función evaluada en ese x por la derivada, dividido la derivada al cuadrado menos la función por la segunda derivada. Esto ya nos da una idea de cómo se generan la sucesión de valores del método de punto fijo, simplemente aplicando esa función g. Entonces, ya con esta definición tenemos dos consecuencias importantes. Usted deberá ser capaz de aplicar el método y analizar los resultados que ese método obtiene. Y de la misma manera, ser capaz de analizar el algoritmo y argumentarlo desde el punto de vista matemático y de la parte computacional. Haciendo un alto en el camino y contraponiendo esto con lo que hemos aprendido, ¿por qué no pensar en el caso de las raíces simples? Aquellas raíces donde la función evaluada en la ecuación da 0, pero en la derivada da distinto de 0. ¿Qué podemos inferir en este caso? ¿Se puede garantizar la convergencia de alguno de los métodos cuando tengamos una raíz simple? Discutamos ahora el método de raíces múltiples como una variante del método de Newton. Para ello, veamos algunos aspectos previos. Primero, como p es una raíz de multiplicidad de m, entonces x menos p es un factor elevado a la m de f de x. Eso es parte de la definición. Entonces lo que vamos a hacer es construir una función u que represente el cociente entre f de x y f' de x. Si observamos en p existe una expresión de la forma 0 sobre 0. Sin embargo, esa expresión 0 sobre 0, como se puede ver, puede ser reducida y simplificada de tal manera que quede una expresión donde el numerador se hace 0, pero el denominador no. Al realizar las transformaciones previas sobre la función u, encontramos que la raíz p se convirtió en una raíz simple. De ahí que podemos utilizar el método de Newton para hallar dicha raíz. Entonces simplemente aplicamos el método de Newton y si reemplazáramos la u por su definición básica, que es f de x sobre f', y hacer las simplificaciones respectivas sacando la derivada, obtenemos la expresión que define el método de raíces múltiples. No sobra decir que existe una formulación para las raíces múltiples un poco diferente y muy simple, y es un método que se conoce con el nombre de Newton modificado,
en donde la expresión f de x sobre f' de x es afectada por la multiplicidad de la raíz. Es muy bueno que lo consultes, que seas capaz de implementarlo y de aplicarlo para algún caso. Aquí con este método finalizamos el capítulo y esperamos que el alumno sea capaz de, dado un nuevo método, aplicarlo, implementar el algoritmo, analizar las propiedades matemáticas del mismo.